Quizás alguna vez nos hayamos preguntado cómo fue posible la conquista de América. También es interesante pensar a partir del desembarco de Cristóbal Colón en 1492 lo siguiente. ¿Qué decimos cuando hablamos de descubrimiento? ¿Ocurrió un encuentro entre dos mundos? Y qué mejor que indagar estos temas con una película como puntapié hacia la historia. Hoy, en Historias en Acción, el camino hacia el Dorado. Antes que nada, debemos aclarar que esta película no tiene nada de rigor histórico, pero hay elementos en la ficción que podemos vincular con procesos que se fueron dando y personajes reales. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso sobre esta película estrenada en el año 2000. Dos estafadores, Tulio y Miguel, están en la península ibérica en 1519 y ganan plata haciendo apuestas con dados truchos, unos garcas, y así es como entra en juego un verdadero objeto misterioso. Un mapa de las maravillas del Nuevo Mundo. Miguel y Tulio acceden a jugar, pero... Esta vez usaremos mis dados. ¿Algún problema? De todas formas, los estafadores tienen suerte y logran llevarse el mapa de El Dorado. Aunque en un descuido, sus dados truchos caen al suelo y se aclara toda la farsa. Son perseguidos, pero logran escapar escondiéndose en barriles que terminan en un barco. Curiosamente el barco de... ¡Cortés! Aunque son castigados a trabajar forzosamente para Cortés, Miguel y Tulio logran escapar en un pequeño bote, llegando milagrosamente a tierra firme y encuentran nada más y nada menos... ¡El Dorado! Bien, ese es el inicio de la trama de la película, pero es hora que nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿El mapa del Dorado es real? ¿Ese lugar existió? Solo vamos a decir que la búsqueda del Dorado fue real y muchos conquistadores intentaron encontrar una ciudad de oro, pero todos fracasaron. En la película, lo que vemos como El Dorado es reconocible como Tenochtitlán, el corazón del Imperio Azteca, actual territorio mexicano. Pero aquí también se mezclan elementos de la cultura maya, olmeca y chibcha, y esto puede confundir bastante al espectador. Así es como los dioses deben jugar pelota. La trama no guarda fidelidad alguna con la leyenda del Dorado, la cual tiene sus orígenes en el actual territorio colombiano y se dice que pertenecía al pueblo chibcha, pero no hay exactitud histórica. Pero volvamos al inicio y a nuestra pregunta principal. ¿Cómo fue posible la conquista de América? En pocas palabras, para responder esta pregunta podemos tomar tres claves: enfermedades y sobreexplotación, conflictos y fragmentación indígena, y factor tecnológico. Desde la llegada de Cristóbal Colón a las Antillas en 1492 a la conquista en 1521 de Tenochtitlán por Hernán Cortés, el Caribe sufrió enormes cambios en muy poco tiempo. En esta etapa, rápidamente se da una búsqueda de oro mediante el uso de mano de obra indígena, y ante el agotamiento de este preciado recurso, los españoles saquean las aldeas. A esta ola de violencia y matanzas se suman las pestes que diezman a las poblaciones y en las islas se irá repitiendo esta situación una y otra vez. Entonces, para responder cómo fue posible la conquista, es importante tener en cuenta que las enfermedades epidémicas, el trabajo forzoso y las matanzas provocaron un gran descenso demográfico generado por los españoles y utilizado a su favor. Por otro lado, la fragmentación indígena y los conflictos entre los distintos pueblos también fue un factor determinante. Por ejemplo, en El Dorado hay una clara tensión entre el sacerdote y el jefe, una muestra de que había diferencias marcadas y estas fueron utilizadas a favor de los conquistadores. Sonríe mientras puedas. También, para seguir con esta pregunta, hay un factor tecnológico que involucra el uso de armas más letales por parte de los españoles, pero este factor no debe ser exagerado. Siguiendo con la película, en El Dorado aparece como personaje secundario una figura histórica muy reconocida, pero ¿qué sabemos de la conquista de Hernán Cortés? Cortés era un subordinado del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que convence hábilmente a sus soldados de desobedecer la autoridad superior para seguir hacia Tenochtitlán. El día de hoy nos embarcaremos a conquistar el Nuevo Mundo. Por España, por gloria, por oro.
Si bien en la película parte de Barcelona en 1519, esto es totalmente imposible porque en ese momento debería estar en las islas del Caribe. Desde allí, Cortés impulsa la expedición tierras adentro. En su camino encuentra pueblos descontentos con la Triple Alianza, quienes gobernaban en la región, e intenta generar alianzas estables con las noblezas indígenas, posibilitadas por los conflictos y la fragmentación de los pueblos. Se aproxima a la ciudad un gran ejército de extraños. Estamos a salvo aquí. No encontrarán la entrada. Pero señor, los está guiando el mismo Cheque el Khan. Además, Cortés privilegia la negociación por sobre el enfrentamiento. Es hábil con el diálogo, traducido por la Malinche. Momento. ¿Malinche? Me suena. Díganme, Chell. Tal cual, en El Dorado aparece este personaje dentro de la historia de Tulio y Miguel. Recordemos que la película mezcla muchos elementos en la ficción. De todas formas, esto no quiere decir que el personaje de Chell sea la fiel representación de la vida de la Malinche, Marina o Malitzin, quien fue entregada a Cortés tras una batalla ganada y fue utilizada por saber comprender varias lenguas. Otra referencia en El Dorado es la confusión de los dioses. La profecía azteca marcaba la llegada de los dioses para ese entonces, y allí es cuando se produce total confusión. Cortés es recibido amistosamente y con regalos en Tenochtitlán, pero en la película este elemento primero se lo vincula con la llegada de Tulio y Miguel. Como habíamos mencionado, la mezcla entre ficción y procesos que se fueron dando es constante. Ahora, otro punto. ¿Cómo fue la resistencia indígena? No todos son alianzas y pasividad, y las resistencias tomaron distintas estrategias a lo largo y a lo ancho del continente. De hecho, hay muchas regiones que nunca fueron ocupadas por los conquistadores de Occidente. Pero también, no solo batallar es una forma de resistir. Los suicidios, las huidas y mantener las creencias previas de forma oculta y el rechazo al culto que quiere imponerse son diferentes formas de resistencia al dominio extranjero. Y volviendo al inicio, ¿qué decimos cuando hablamos de descubrimiento? El 12 de octubre se conmemora el Día de la Hispanidad, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Día de la Raza, el Día de Colón, el Día de la Resistencia Indígena. Cada caso difiere según el país, pero las palabras marcan una postura y sucede lo mismo cuando hablamos de descubrimiento. Presentar esta efeméride de ese modo es olvidar o dejar de lado el pasado previo a 1492 sobre las tierras que ya eran densamente pobladas. Y en cierta forma esto encubre las matanzas y los abusos por parte de los conquistadores. Descubrir es el encuentro novedoso de lo que estaba oculto o era desconocido. Sin embargo, la mirada del descubrimiento es la que se hace del otro lado del océano, una mirada eurocéntrica. Pero no es nuestra culpa, así nos han enseñado. Lo que podemos hacer es repensar los conceptos. Y acá terminamos con otra historia en acción. Hasta la próxima.